Bueno, pues un feliz 3 de agosto de 2021. En esta jornada queremos hablar de cómo está la pandemia progresando, el control de la pandemia en Centroamérica. En particular me quiero enfocar en Guatemala para empezar, pero a partir también de esta conversación que vamos a sostener con un médico que además es ciudadano guatemalteco, que además escribió una carta abierta en la que además no solo habla de la contención de la pandemia o los intereses políticos que pueden hacer o entrar en conflicto con el interés puramente médico de salvar vidas y de evitar que se contagie más gente con este COVID-19. Vamos a hablar de todo esto y nos encontramos vía Twitter al doctor Edwin Asturias cuando escribió esa carta abierta y le agradezco. Él, por cierto, es pediatra, es doctor en enfermedades infecciosas, él trabaja en el Global Health, en lo que es la Universidad de Colorado Anschutz, en lo que es, lo voy a decir en inglés, doctor, University of Colorado Anschutz Medical Campus, el campus, y tiene usted más de 3 décadas de experiencia. ¿Algo que agregar a sus credenciales que yo no he mencionado? Bienvenido. Buenos días, Gabriela. Un gusto estar con usted. Muchas gracias. Preguntarle, doctor, cómo ve la evolución de la pandemia en su Guatemala y si quiere agregar Centroamérica, adelante. Bueno, muy difícil, ¿no? Creo que la pandemia ha hecho muy evidentes las grandes diferencias que hay en sistemas en Centroamérica. Y dentro de esto vemos una Costa Rica que tiene un sistema muy robusto de salud, con una ciudadanía muy clara en lo que tiene que hacer y que ha logrado no solo contener mucho de la pandemia, sino que vacunar a su población rápidamente. Por el otro lado, tenemos los países de lo que llaman el Triángulo Norte, incluido mi país natal, Guatemala, en la cual hemos visto una primera ola el año pasado que fue muy difícil. Nos hizo ver a todos lo mortal que podía ser esta epidemia. Se logró controlar con medidas muy estrictas que lograron que esa ola bajara, pero vemos cómo a partir de más o menos enero, marzo de este año, se da esta tercera ola, una escalada muy, muy fuerte que no ha tenido, no ha podido ser abatida. Uno ve una cantidad de casos enormes, los hospitales están a más del 90% de saturación, estamos reportando más allá de 3,000 casos diarios, que era en la primera ola no habíamos pasado de los 1,500, 1,800 casos diarios. Y vemos también que hemos llegado ya a 10,500 muertes, ¿no? Lamentablemente no parece que podemos contenerla porque probablemente ya hay varias variantes del virus en Guatemala, incluido la variante alfa, y recientemente Salvador reporta ya sus primeras variantes delta, lo cual significa que probablemente ese virus se va a diseminar, como lo hemos visto diseminarse en Estados Unidos rápidamente, causando mucho más infección y mucho más dolor para la población. Ahora, doctor, está claro también que en el caso de los países del Triángulo Norte, incluyendo a Guatemala, es más difícil que la gente pueda quedarse en casa, sacrificar la obtención de un ingreso, etcétera. ¿Cuánto esto es el factor que ha pesado más? ¿Cuánto que la población ha relajado? ¿Cuánto que el mensaje no es el correcto de la autoridad? ¿Cuál es esa aportación a esto que estamos viendo hoy en Guatemala de cada uno de estos sectores? Bueno, sí, Guatemala exactamente es uno de esos países donde es muy difícil que la persona, que vayamos a un confinamiento total, ¿no? Pero sabemos por el otro lado, inclusive en Estados Unidos, un país que tiene un poco más de sistemas de apoyo, que la autoridad gubernamental puede poner restricciones importantes que obligan a las personas a que ese contagio no se dé. Por ejemplo, podemos perfectamente universalizar la mascarilla, significa que sea obligatorio, que usted no pueda dejar de portarla, sobre todo cuando usted está en lugares donde hay más encierro. Dos, usted puede lograr que las empresas e inclusive el sistema gubernamental pueda operar de una manera que usted permita el aforo de personas, de que no haya tantas personas juntas al mismo tiempo. Y podríamos continuar facilitando algunos procesos, digamos, cierres tempranos de sobre todo algunos negocios que pueden llevar a más contagios. Sabemos, por ejemplo, que tanto restaurantes como bares son altos
muchos lugares de alto contagio, sobre todo con estas nuevas variantes. O sea que yo creo que, como hemos dicho, la guerra ha cambiado con estas nuevas variantes y eso necesita no solo la vacunación, que es lo más importante que todos los países deben hacer y que los ciudadanos deben hacer en este momento. Vacunarse es el único escudo importante que tenemos, pero después de ello es estas restricciones que nos hacen que la infección se transmita menos. ¿Y cuánto el mensaje de la autoridad guatemalteca ha ido en ese sentido? Mensaje, ya hablaremos de otras cosas, pero el mensaje. Yo creo que el mensaje de la ministra de Salud ha sido muy contundente siempre de la importancia de que esto se dé, pero debe estar acompañado con estas restricciones, ¿no? Y el mensaje debe estar acompañado con una vigilancia muy cercana de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si no, sabemos que los ciudadanos tenemos a relajarnos, o sea, tenemos que tratar de vivir nuestra vida lo más normal posible, pero lamentablemente necesitamos que se nos ayude a que podamos tener esas precauciones que debemos mantener. Entonces, si usted como gobierno no logra poner el ejemplo, digamos, es muy difícil que el ciudadano piense que esto es lo que debemos hacer en este momento. Y ya la población está cansada. Miren, Estados Unidos, donde hay vacunas. Preguntarle, doctor, usted escribe una carta abierta en la que usted narra que puso, digamos que los conocimientos, la experiencia y el hombro con su país para atender esta pandemia y encontró pues una desilusión por lo que se lee en la carta abierta que usted le ha escrito al presidente Alejandro Yamatei. Compártanos la experiencia que vivió. A ver, yo cuando inicia la primera ola de la epidemia en mayo del año pasado, el presidente me hace un llamado. Yo estaba tratando de ayudar al país a tener por lo menos un análisis epidemiológico y él me hace un llamado para tratar de dirigir la comisión presidencial que se encarga de la contención del coronavirus. Y obviamente fue uno de esos momentos muy críticos en la vida de una persona porque uno es un infectólogo, se ha entrenado para contener infecciones y para prevenirlas. Soy una persona que siempre ha trabajado por los países de Centroamérica, especialmente Guatemala, y sentía que era el momento de ir a ayudar a la población de Guatemala en ese momento. Y en esa capacidad logré que hubiera un reordenamiento de todo el sistema de cómo contener la pandemia. Inclusive creamos todo un sistema de alerta sanitaria, establecimos toda la base, digamos, de descentralizar el sistema de diagnóstico para que pudieran haber pruebas en la mayoría de partes del país y se aumentó también nuestra capacidad para ir a tratar de tratar a las personas, sobre todo en el sistema de atención primaria. Obviamente, una de las tareas más importantes, cuando ya se observó que las vacunas eran una medida salvavidas en este momento, era tratar de hacer esos contratos con tanto COVAX como tratar de pasar las leyes que Guatemala necesitaba para poder hacer el resto de contratos. Pero hay un momento en donde es claro de que para mí, la manera que el presidente había decidido continuar priorizando más la recuperación económica sobre lo que yo pensaba iba a ocurrir, que era que la pandemia no estaba terminando. A pesar de que habíamos contenido esa primera ola, venían cosas peores. Obviamente me puso en un momento donde yo sabía que ya mi utilidad, digamos, para poder continuar recomendando las acciones que debíamos tomarse se había terminado. Yo sé que todos los países podemos decir, sobre todo los países en desarrollo, que podríamos estar mejor, pero en el caso de Guatemala, ¿cuál podría ser el escenario en lugar del que está viviendo su país hoy? Bueno, yo creo que es un escenario donde uno priorizaría la salud como lo más importante. Guatemala tiene un rezago muy, muy fuerte en todo el sistema de salud y uno hubiera esperado que, digamos, nos hubiéramos dado cuenta como ciudadanía y como sistema económico que no pudimos, a pesar de que pudimos enfrentar esa primera ola bastante bien, era la oportunidad clara para poder darle más presupuesto y más apoyo al Ministerio de Salud. Apenas el presupuesto del Ministerio de Salud fue aumentado en 10%.
Tenemos uno de los presupuestos más bajos de salud de toda Centroamérica en términos de gasto público en salud y creo yo que es la segunda vez, ahorita viene una discusión del presupuesto de nuevo, donde yo sugiero que por lo menos ese presupuesto sea aumentado el 50% más, o sea, a 15,000 millones de quetzales, que llevaría ya a darle un soporte importante. De hecho, parte de la limitación que el ministerio tiene ahorita para hacer todas sus acciones es no poder tener esos fondos que necesita para robustecer el sistema de atención primaria, para contratar más gente para ir a vacunar y para poder llegar a más población si necesitamos. El sector privado parte de la solución en la concepción o visión del gobierno en su país y cómo lo ve. No debiera, o sea, debiera ser claro. Aquí tenemos que todos ser muy claros que en cualquier pandemia como esta, ningún sector va a salir solo. Esto es una cuestión que necesita la contribución de un sector privado que está completamente comprometido con la prioridad de la salud de la población, porque sin esa salud no va a haber recuperación económica. Claro, que depende del turismo tremendamente y hemos perdido 95% del turismo que teníamos. Y la única manera en que se va a recuperar es que los turistas noten que el país es un país que ha disminuido sus infecciones. Ahorita con la pandemia que tiene, hay toda cantidad de precauciones que los países de donde los turistas vienen están dándole porque saben que pueden enfrentarse a variantes que no quieren que se infecten, ¿no? Bueno, ya para cerrar, doctor, pues en esa carta abierta habla de la situación más allá del tema de salud, con todo lo que fue el despido del fiscal anticorrupción del país y lo que es la desilusión que como ciudadano guatemalteco que ve desde afuera lo que está pasando en su país, pues expresa esta frustración. Ojo que también la expresó otro guatemalteco destacado, Luis Bonán, quien por cierto la semana pasada hizo debutar su empresa Duolingo en el mercado Nasdaq y él decía en Twitter, pues en lugar de estar disfrutando las mieles de esto que es un éxito importante para una empresa, como no, pues ahora está viendo lo que pasa en términos de estas luchas contra la corrupción que se están topando constantemente con esto. ¿Qué comentario tiene sobre su sentir en relación a lo que está viendo en este otro lado de la historia de Guatemala? Bueno, es que la corrupción es el cáncer más importante que tenemos. Después de este virus, el cáncer que carcome el sistema, digamos, de respuesta es la corrupción. Y es claro de que un país como Guatemala, que cada vez se ahonda más en un sistema corrupto, le quita a sus ciudadanos el oxígeno para poder salir adelante. Estamos viendo que Guatemala está contribuyendo 4 de 10 migrantes que llegan a Estados Unidos y la razón principal es que estos ciudadanos no solo no ganan suficiente, pero también migran porque se ven completamente desilusionados por la posibilidad de poder crecer y tener oportunidades. Y eso se debe a un sistema corrupto que no les permite disfrutar de los beneficios que todos producimos. Es increíble ver que los guatemaltecos que migran a los Estados Unidos y logran estar en este país pueden producir sin ningún problema y contribuyen a la economía de una manera increíble. Y de hecho, hoy por hoy las remesas son el salvavidas más grande económico que tienen los países. Así que para nosotros, los movimientos de quitar a un fiscal que es tremendamente comprometido con combatir la corrupción, es una llaga en el corazón muy fuerte, porque sabemos que eso significa que la corrupción va a aumentarse y que probablemente el país va a ir por peor camino. ¿Le contestaron del gobierno del presidente Yamatei su carta abierta? Sí, el presidente me contestó diciendo que estaba sorprendido y obviamente puso las 2 cartas que yo había dado a mi renuncia en diciembre versus la carta que enviaba hoy, pero él tiene que estar claro de que obviamente no le debe sorprender que alguien que está comprometido como Guatemala como yo y que ha tenido una trayectoria de honestidad y que cree en el guatemalteco que se dedica todos los días a trabajar, no puede más de estar decepcionado con las acciones que un gobierno como el que él está tomando en este momento. ¿Cuándo le contestó, doctor, para cerrar? Yo no le contesté, creo que no había necesidad de contestar lo que era obvio. ¿Pero cuándo le contestó él a usted? Perdón, más o menos 24 horas después de que yo envié la carta, correcto. Doctor Asturias, gracias por esta oportunidad de conocer mejor su país en relación al cuadro epidemiológico con la pandemia y, por supuesto, su opinión en relación con lo que está pasando allá. Gracias. Gabriela, gracias, un gusto estar con usted y que tenga feliz día. Igualmente.